nosotros no preguntamos casi nada, y a nosotros nomás nos mandan y vayan por uno, vayan por dos, vayan por fulano y tráiganmelo vivo o muerto, como ellos lo pidan, y pues tenemos que obedecer. Acabas de escuchar al Güero, uno de los sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y oscura de todo México. El imperio de dolor y sangre, forjado en los años 90 por Joaquín El Chapo Guzmán, se sostiene con los increíbles sacrificios de sus integrantes, quienes día a día llevan a cabo atrocidades en nombre del grupo delictivo. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte a un viaje exclusivo al corazón de toda esa violencia, para conocer en carne propia cómo se vive, se lucha y se muere dentro del Cártel de Sinaloa. Prepárate para un video repleto de historias trágicas y balaceras dignas de las mejores películas de acción. Desde hace décadas, el estado de Sinaloa es uno de los epicentros mundiales en cuanto a producción de narcóticos en su fase más primaria, como puede ser la planta de marihuana o la amapola utilizada para la heroína. Ese territorio de campesinos y tierra virgen, alejada de la mirada de la ley, fue una zona fértil para el surgimiento de numerosas bandas delictivas que fueron creciendo en alcance y brutalidad. A finales de los 70, un joven llamado Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a trabajar en las plantaciones. Fue ascendiendo en las filas de numerosas organizaciones hasta que a finales de los 80 decidió tomar las riendas de su destino. Junto a unos pocos socios, fundó el Cártel de Sinaloa o CDS, un grupo que se convertiría en el mayor frente delictivo del planeta. Hoy en día la empresa de El Chapo es un imperio brutal que controla numerosas rutas que unen todo México con los consumidores estadounidenses. A diferencia de los viejos frentes narcocolombianos de los años 90, este grupo mexicano no está interesado en dominar el sistema de distribución. Simplemente se limita a cobrar cuotas a criminales locales que se encargan del menudeo. Además cuenta con un ejército de sicarios bien armados y entrenados para defender con su vida los territorios controlados por el CDS. Uno de esos peligrosos asesinos es El Güero, un sádico operador sinaloense que desde adolescente estuvo ligado al mundo del narcotráfico hasta convertirse en pistolero. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste a uno? ¿Cuándo fue la última vez? Muy buena pregunta. Fue hace días, hace poco, 3x1. Para jóvenes como El Güero, la muerte es algo completamente cotidiano. Él solo sigue órdenes. Le dan un nombre, un lugar y ejecuta. Los cuerpos que deja en el camino no tienen ningún peso sobre su conciencia. Ni tampoco le afecta la posibilidad concreta de ser abatido durante una misión. Pero para llegar hasta la posición en la que se encuentra este pistolero, primero es necesario pasar un largo y peligroso proceso de selección. Los cárteles importantes como el de Sinaloa, con presencia no solo en México sino también en varios países de la región, necesitan una renovación constante de sus tropas. Es que muchos de sus operadores fallecen a diario o son atrapados por la ley. Es un ciclo de constante cambio y crecimiento. Para sostener ese flujo es fundamental reclutar a posibles sicarios desde temprana edad. Por lo general, las organizaciones criminales se enfocan en comunidades empobrecidas y marginadas, donde no hay oportunidades laborales reales. De esa manera, los jefes de plaza, es decir, los representantes regionales de mayor jerarquía dentro del cártel, hacen promesas fantásticas a las mentes crédulas de los jóvenes. Dinero, ropa, automóviles, mujeres y casas lujosas.
Todo esto les espera en el futuro si se unen al negocio del narcotráfico. Lo que no les aclaran es que es un mercado brutal donde cada día cientos de personas son acribilladas a sangre fría. Probablemente muchos de esos muchachos reclutados conozcan la muerte antes que la adultez. Por lo general, el trabajo dentro del cártel de Sinaloa empieza en las calles, vigilando las actividades de la policía y el enemigo. Una vez que el joven recluta prueba su valor, es incluido en el sistema de venta y trasiego de narcóticos. En ese momento es entrenado en los múltiples ranchos de preparación con los que cuenta el CDS. Estos son espacios destinados para que los pistoleros se familiaricen con los rifles y ametralladoras que les proporciona la organización. Y vaya que cuentan con un arsenal imponente. Esta, pues de 90 tiros. Estos 90 tiros se van en menos de un minuto. Ni el gobierno trae estas armas. La pieza sobre la cual alardea el Güero es un rifle con un tambor acondicionado para ocupar más cantidad de cartuchos que un armamento regular. Esto permite tener mayor autonomía a la hora de combatir en una balacera, más aún si se trata de un arma automática con gran cadencia de fuego, la cual consume toda la munición con rapidez. Este tipo de plataformas de grado militar son el principal motivo por el cual los sicarios del cártel de Sinaloa han logrado imponerse por sobre las autoridades, ya sean policiales o integrantes del Ejército de México. Si combinamos la locura y osadía de los pistoleros con la abundancia de armamento de alto poder destructivo, el resultado es catastrófico. Pues unas ya le traemos con nombres, ya van destinadas. Y este es para otro hombre que está destinada y este es para otro. Y aquella dice etcétera porque es para cualquiera, pues no tiene un nombre en especial. Si bien cada una de esas balas tiene nombre y apellido, lo cierto es que los cartuchos no respetan la voluntad del hombre. La munición desconoce de identidades, afiliaciones criminales o políticas. Si se desvía de su trayectoria, es capaz de volarle la cabeza en pedazos a un simple vecino, cuyo único pecado fue transitar el lugar incorrecto en el momento equivocado. Pero a hombres como el Güero no les importa si el fallecimiento de habitantes de Sinaloa es un efecto colateral de esos tiroteos. Lo importante es cumplir las órdenes de sus superiores, sosteniendo el dominio de las plazas y las rutas de transporte de drogas. A continuación veremos a qué tipo de desastres se enfrentan a diario los vecinos de estas regiones tan afectadas por el terror del narcotráfico. El video que acabamos de ver ocurrió en Culiacán, una de las ciudades más conflictivas de todo el estado de Sinaloa. En este material se puede ver a un vehículo policial siendo regado por el plomo de los sicarios. Al cabo de unos segundos atraviesa la calle a toda velocidad una de las tantas camionetas blindadas con las que opera el Frente Narco. Se trata de carros reforzados con placas de metal y con armamento de alto poder destructivo emplazado en la parte posterior. De esa manera, un simple automóvil de uso civil se transforma en una suerte de tanque de guerra, ideal para este tipo de enfrentamientos urbanos con las fuerzas de seguridad. La sinfonía de disparos de gran calibre es la música a la cual se acostumbraron los habitantes de esta región. Ya aceptaron que se encuentran en el ojo de la tormenta y que sus vidas están en constante peligro debido a los intereses oscuros de capos y sicarios. Los vecinos tienen bien en claro que los cárteles no son simples pandillas armadas con muchos pistoleros, sino que son empresas gigantescas de gran alcance y ganancias que exceden los cientos de millones de dólares. Esos billetes son empleados no solo para surtir el poderoso arsenal de asesinos como el Güero, sino también para comprar los favores de políticos y policías que hacen caso omiso a los crímenes del cártel de Sinaloa.
El soborno es una de las estrategias más utilizadas por el frente fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. Desde los años 90, su grupo ha combinado la violencia extrema con el pago de altas sumas de dinero a importantes autoridades. De esta forma, el cártel se transformó en un socio indispensable para las actividades de múltiples políticos de gran envergadura. Las putrefactas raíces de este imperio de cocaína se han expandido hasta cubrir todo México, convirtiéndose en la principal amenaza a la seguridad pública. Es por eso que la gente opina que no hay escape de la violencia narco. El terror está presente en cada esquina a toda hora. Ni siquiera Luz, una curandera y bruja sinaloense, puede escapar del yugo del Chapo y sus secuaces. Es una obligación porque si no lo hago me amenazan, que van a matar a mis hijos. Entonces yo lo hago por miedo, no porque yo quiera. Pero ya estamos adentro, no podemos salir, porque sabemos de más. Nombres, quiénes, tenientes, políticos, entonces no nos dejan. Al mismo tiempo que son brutales, los sicarios también son muy creyentes y supersticiosos. Es por eso que piden favores a Luz para que la buena fortuna los acompañe en su próximo operativo. Le rezan a la Santa Muerte, la huesuda, dejando ofrendas como cigarros caros, balas y licor, con la esperanza de que esos regalos sean suficientes para evitar un fallecimiento brutal y doloroso. Aún así, no hay oración que detenga el filo de un machete o el rafagazo de una ametralladora. Vienen cuando van a levantar vuelos de cocaína, de mota, que llega a la frontera, de la frontera para adentro. Entonces vienen a que yo les ayude. A eso vienen, o que los protejan porque los quieren matar. En los últimos años apareció en el mercado una nueva sustancia que cambió de forma radical el funcionamiento no solo del cártel de Sinaloa, sino de todo el ecosistema delictivo de México y Estados Unidos. Nos referimos al fentanilo, ese analgésico narcótico, también conocido como opioide, cuyo efecto consiste en cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Tiene una potencia similar a la morfina y un altísimo índice de adicción, transformando a sus consumidores en zombies totalmente aislados de la realidad en muy poco tiempo. El consumo de esta droga sintética se considera epidémico en Estados Unidos, donde ciudades enteras fueron azotadas por esta sustancia. La sobredosis de fentanilo es letal y ya ha causado la muerte de miles de personas en un periodo increíblemente breve. Es por eso que Washington ha tomado cartas en el asunto al considerar su venta como una verdadera crisis sanitaria. Si te preguntas de dónde proviene esa droga tan fuerte y peligrosa, la respuesta también se encuentra en las zonas más recónditas de Sinaloa. El fentanilo ahorita tiene mucha demanda. Le encantan a los gringos, les fascinan. Son como dulce para ellos. Pero la gente bien golosa y se come hasta 2, 3 y es cuando le da la sobredosis y se muere. No siente culpa porque pues nadie la obliga a que las compren. Uno lo que quiere es dinero. Al igual que cuando se refiere a las balaceras y los fallecimientos accidentales que se producen en esos enfrentamientos, este sicario no tiene ningún tipo de remordimiento sobre el daño que causa el trasiego de drogas sintéticas altamente adictivas. El único peligro concreto que estos criminales sienten es respecto al aumento de la participación de Estados Unidos en los operativos antidroga que se llevan a cabo en territorio mexicano. La cantidad brutal de muertes producidas por el fentanilo han transformado al tema en debate nacional. Muchos políticos norteamericanos proponen una intervención directa o al menos una colaboración cercana entre agencias como la DEA o Administración de Control de Drogas con las fuerzas de seguridad aztecas. Esa potencial alianza podría traer graves problemas para el cártel de Sinaloa. Por el momento, las organizaciones narcomexicanas se limitan a producir la sustancia y venderla de forma exclusiva al otro lado de la frontera,
ya que quieren evitar que la población local se infecte con esa droga tan poderosa. Escuchemos las palabras de un importante jefe de plaza sinaloense explicando las brutales medidas de control que ha adoptado el cártel. Que no se vende ni que sea un gramo aquí. Todo realmente a la frontera para adentro. Así es porque tienen miedo a morir si hacen que los que les pasa si no obedece. Te dicen 2 veces y si no haces caso a la tercera, 2, 3 veces, si no acaba la tercera, te dan para abajo. Es tan sencillo como eso. Quien se atreva a comercializar fentanilo será sujeto a una de las clásicas ejecuciones narco. Los sicarios no son simples asesinos que se cargan a una persona de un balazo en la cabeza cuando la víctima menos lo espera. Todo lo contrario. Parte de su trabajo es enviar un mensaje mediante la violencia. Para lograrlo es necesario que cada muerte tenga un peso simbólico importante, ya sea mediante lo grotesco del crimen o a través de filmaciones que dejan un sórdido registro de cada segundo de esa ejecución. En México, lamentablemente, son comunes los casos de mutilación, de decapitación e incluso personas calcinadas que fueron prendidas fuego aún estando con vida. Los gritos de dolor se mezclan con el repugnante crepitar de la carne ardiendo. Suena como una salvaje tortura medieval, pero son solo algunos de los métodos cruentos que utilizan estos criminales para dar una advertencia clara. Si no sigues las reglas, este será tu terrible destino. Se requiere de una mente perversa y una voluntad muy particular para llevar a cabo ese tipo de acciones. Muchos expertos aseguran que los sicarios suelen tener rasgos psicopáticos y que la temprana exposición a la violencia extrema termina desensibilizándolos ante el dolor ajeno. En cualquier caso, son seres sin compasión ni remordimiento, capaces de ejecutar las órdenes más sombrías que puedas imaginar. Aún así, estos asesinos se encuentran entre la élite social de muchas comunidades, y las jóvenes ven a esos pistoleros como referentes y potenciales parejas para poder avanzar económicamente en la vida. Tú sabes que un chavo es narco y torturando o matando, pero a ti te trata bien. ¿Estás disponible para estar con una persona así? Sí. Creo que a la mujer le encanta la adrenalina, le encanta el riesgo. La respuesta que dio la muchacha es la misma que darían tantas otras jóvenes mexicanas. Y este fenómeno está ligado a las mismas causas que provocan que muchísimos niños se unan al negocio del narcotráfico. La carencia de oportunidades, la falta de crecimiento y las promesas de un futuro lujoso inmediato son tentaciones que terminan corrompiendo las mentes de miles de chicas del estado de Sinaloa. Su anhelo más grande es transformarse en esposas de criminales poderosos que puedan darles una vida de élite, con casas, carros y joyas muy caras. Sin embargo, la realidad es mucho más cruenta y dificultosa que ese sueño de novela. Estar en pareja con un sicario equivale a compartir la vida con un psicópata asesino acostumbrado a derramar sangre de inocentes. Es esperable que una persona con esas características pueda tener arranques de violencia que afecten su vida privada. Pero ese no es el único riesgo. Los operadores del cártel de Sinaloa tienen enemigos en cada esquina, ya sean oficiales de la ley o sicarios de frentes competidores que buscan eliminarlos del juego. Es por eso que tantas novias narco han sido golpeadas e incluso acribilladas por relacionarse con ese mundo sombrío que infecta a todo lo que se aproxima a él. Hoy en día existen cientos de grupos que compiten por el poder y el dominio del trasiego de narcóticos, y si bien pocos de ellos pueden competir de igual a igual con el CDS, aún así todos presentan desafíos. Por ejemplo, entre los enemigos más encarnizados de las tropas sinaloenses se encuentran los Viagras, un grupo criminal oriundo de Michoacán activo desde 2014 y conducido por un capo conocido como Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo.
En un nivel más alto podemos destacar al cártel Jalisco Nueva Generación, el segundo más importante de México, fundado y liderado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Todas estas enemistades dan como resultado enfrentamientos como el que veremos a continuación. El registro que acabamos de ver fue tomado en la ciudad sinaloense de Navolato, ubicada a 34 kilómetros de Culiacán, uno de los puntos más conflictivos de todo el país. Esta clase de balaceras son moneda corriente y han pasado a definir la cotidianeidad de las personas comunes y corrientes, quienes son las principales víctimas y rehenes de esta crisis de seguridad provocada por el narcotráfico. La vida como operador del cártel de Sinaloa es una existencia repleta de contrastes. Por un lado tiene la ganancia fácil de dinero, los lujos cotidianos, los autos importados y las mujeres bellas que buscan la compañía de un sicario de alto nivel. Pero lo que para ellos significa tocar el cielo con las manos se equilibra con un auténtico infierno. Del otro lado deben lidiar con que cada jornada puede ser la última, ya sea por las salvajes balaceras o por los operativos policiales que buscan desbaratar la organización. En el caso de los sicarios, el peor destino posible es caer en manos del enemigo, ya que entonces pueden estar seguros de que les espera una muerte lenta, tortuosa y repleta de humillaciones. Desde que me integré bien, ya fue como los 15 años más o menos. How old do you know? 19. O sea, en este negocio, desde que entras, tienes que tener la mentalidad de a lo que venga, pues, o sea, si se ofrece matar, tienes que matar, o sea, si no vienes con esa mentalidad, mejor, pues, hay que trabajar. Uno sí se siente más que nada como que, o sea, le quita la vida a una persona y al principio es como que en la noche sí estás con eso, de que lo que hice. Pero todo pasa, pues, o sea, a los días, semanas, o sea, ya se te quita eso así de que, maté, o sea, ya no hay culpa ni nada. Y menos si la persona se lo merecía. Para los sicarios el tiempo cura todas las culpas y lava toda la sangre. En sus palabras, este joven asesino integrante del cártel de Sinaloa confiesa que cada crimen se termina asimilando, más aún cuando la víctima era partícipe de este oscuro negocio y merecía el final salvaje que le tocó. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a presentarte a un pistolero del crimen organizado que forjó su camino a fuerza de balas y derramamiento de sangre. Su historia es tan dura como impactante, y te prometemos que muchos de sus relatos van a dejarte con la boca abierta. Sin más preámbulos, escuchemos las confesiones prohibidas de un sicario de Sinaloa. A principios de los años 90, luego de una serie de operativos orquestados por la DEA o Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, en conjunto con fuerzas mexicanas, los principales cárteles de la época, como el de Guadalajara, se vieron desmembrados. Los líderes de esas organizaciones fueron apresados y enviados a cárceles norteamericanas donde recibieron penas extensas. El negocio del narcotráfico quedó sin cabeza, libre para ser tomado por quien tuviera la inteligencia y las agallas para transformarse en el nuevo referente del mercado. De entre las cenizas de ese caos emergió un joven con amplia experiencia como pistolero y asistente del cártel de Guadalajara. Su nombre era Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y junto a sus socios El Güero Palma e Ismael Zambada, alias El Mayo, constituyeron un nuevo frente. Así nació el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más peligrosas y lucrativas del planeta. Desde entonces el CDS, como lo conocen en México, ha dominado el trasiego de cocaína y de drogas sintéticas como la metanfetamina.
Eso no es un trabajo sencillo si tenemos en cuenta la gran cantidad de frentes narco que surgieron en las últimas décadas. La competencia es feroz y demanda que cada grupo cuente con un ejército propio de operadores y pistoleros listos para la acción. Hoy conoceremos a Luis, uno de los más peligrosos miembros dentro de la estructura sinaloense, encargado de una de las tantas plazas en las que opera el CDS. Pistola es una 38 Beretta, es una pistola común. Yo considero que el cartel de Sinaloa es el más peligroso que hay, porque hay mucha gente. Él es uno de los sicarios que son parte de mi seguridad. No se mira tanto en las calles, pero que en cualquier problema, en cualquier situación, están listos para salir a pelear. Un error común al escuchar entrevistas con los integrantes de los cárteles es suponer que todos son jefes o todos son pistoleros. Las organizaciones criminales son justamente eso, frentes altamente complejos que cuentan con una estructura definida para perpetuar un funcionamiento minucioso. Después de todo, deben enviar miles de kilogramos de productos ilegales a través de algunas de las fronteras mejor custodiadas del planeta. Sobre esto, más adelante, Luis brinda detalles increíbles. Pero no nos adelantemos. El entrevistado es lo que se conoce como jefe de plaza, un cargo jerárquico de control territorial que indica que el sujeto tiene la responsabilidad de controlar el tráfico de narcóticos en una zona determinada. Es su deber supervisar la producción, el traslado y generar las condiciones ideales para que ese producto llegue hasta las narices de los consumidores finales, quienes por lo general viven en Estados Unidos y pueden abonar con dólares. El jefe de plaza es uno de los pilares en el funcionamiento de una bestia gigantesca como el Cártel de Sinaloa, el cual tiene presencia en cada rincón de México e incluso más allá de sus fronteras. Este rol es un referente que sirve como mediador entre la cúpula, es decir, líderes como el Mayo Zambada, los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, o el propio Joaquín Guzmán Loera cuando estaba en libertad. Tal vez te preguntes cómo es que una persona llega a incorporarse a una asociación delictiva como esta, y cuáles son los motivos que transforman a un simple joven mexicano en una pieza fundamental para el trasiego de sustancias. En el caso de Luis, él tiene bien en claro cuál fue el hecho traumático que direccionó su vida hacia la delincuencia. Lamentablemente perdí a mi padre cuando tenía 5 años. Era un padre muy atento. Ha impactado en todas las maneras. Yo era el niño raro de la escuela porque pues, todos tenían papá y yo no tenía. En la manera económica también impactó. A los 12 años empecé a entrar en la mafia como puntero. Este tipo de relatos son más frecuentes de lo que puedes imaginar. La marginalidad y la falta de presencia paterna son factores cruciales para el ingreso de los adolescentes en el mundo de la delincuencia. En México, los cárteles narco reclutan a muchachos de la edad que tenía Luis, ya que no pueden ser procesados por la justicia. Además, sus mentes jóvenes son permeables a las promesas e ilusiones que les transmiten sus superiores. A los niños humildes se les asegura que lograrán riquezas y lujos inalcanzables, que podrán sacar a sus familias de la pobreza trabajando para un grupo como el de Sinaloa. Pero lo que empieza como el envío de recados y simples mandados suele convertirse en sicariato. Hay algunos detalles que separan al frente sinaloense de sus rivales, y el principal es el grado de penetración que tiene en las comunidades. En cada rincón del país, el cártel de Sinaloa no solo es temido, sino que en ocasiones es respetado por vecinos que les reclaman seguridad y trabajo a los jefes de plaza. Así es como los niños de las familias más carenciadas terminan uniéndose como punteros o halcones. Luis describe así cómo fue su primer trabajo dentro del mundo delictivo. El trabajo de un puntero es estar en una zona vigilando y si mira pasar a alguna patrulla de soldados, marina, guardia nacional, es hablarle a la persona encargada de él y avisarle en dónde está y con qué dirección se dirige. Este rol es conocido como halconeo y es el estrato más bajo dentro de la organización de un cártel. Además, es uno de los trabajos más peligrosos, ya que implica pasar largas jornadas en la calle, recopilando información no solo sobre las autoridades,
sino también sobre la competencia. Esto pone a los punteros o halcones en una posición de riesgo constante, ya que podrían ser descubiertos y encarcelados en el mejor de los casos. En el peor de los contextos, caen en manos de rivales y son torturados sin compasión hasta revelar algún dato. Pero dejemos el pasado donde pertenece y pasemos a la vida adulta del entrevistado. Escuchemos en palabras de Luis cómo se lleva a cabo el traslado de cientos de kilogramos de mercancía. Si es por vía en carro, la metemos en un clavo de un carro, el carro se va, llega a Tijuana, se embodega, esperamos la oportunidad que la aduana nos dé, por decir, cuando hacen cambio de turno o que hay menos gente, y en ese caso es cuando entra el carro. Yo les pago a ellos una comisión por cada kilo que yo mando. Ellos también llevan una ganancia y con eso se financia el cartel. Luis hace sonar la operación como un simple trámite donde la paciencia y la cautela son lo único necesario. Pero lo cierto es que cada envío implica muchísimos riesgos. El peligro es constante, empezando por los centros de producción, que son susceptibles a operativos policiales o incluso a ataques del enemigo en búsqueda de apoderarse de nuevas plazas. En la etapa de transporte también es necesario tener muchísimo cuidado por los mismos motivos. Es por eso que los cárteles ponen a disposición de sus jefes de plaza a decenas de pistoleros y sicarios cuya única misión es aniquilar a la competencia y proteger la mercancía. No es un trabajo simple y cualquier error se puede pagar con la vida. Al ingresar a una organización como el Cártel de Sinaloa, los hombres como Luis deben aceptar que probablemente no lleguen a ancianos. La vida de lujos, excesos y ganancias extraordinarias se contrapone al riesgo constante de ser abatido en una balacera o pasar varios años tras las rejas. En este peligroso contexto, el miedo es una herramienta fundamental. Los sicarios no solo luchan con armas de fuego, sino que también emplean la tecnología para dejar registro de los crímenes cometidos. A continuación veremos un video filmado por asesinos de Sinaloa, quienes aniquilaron a una docena de operadores enemigos. Te advertimos que se trata de imágenes fuertes, pero que retratan con fidelidad el tipo de grupos comando que defienden los intereses de cada organización. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, ya está grabando. ¡Ey! Mira, viejón, te le encargo. Mira la guatemalada, cómo quedaron a la aquí. Todo lleno la góndola de marranada, mire. Como 30 malditos aquí. Mira. 30 aquí adentro. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades mexicanas, los fallecidos serían integrantes de competidores como el Cártel de Chiapas y Guatemala o pandillas centroamericanas que ingresan a México por el sur del país. En los últimos años, esta región se volvió de particular interés para todos los capos, ya que es una puerta de entrada para materias primas de gran necesidad que provienen tanto de Colombia como de otras naciones latinoamericanas. Es por eso que algunos frentes guatemaltecos han intentado tomar una parte de ese negocio, aunque sin demasiado éxito. Pero regresemos a las palabras de Luis. Desde su perspectiva como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, el trasiego de sustancias hacia el vecino del norte es una actividad prioritaria. Allí están las ganancias más suculentas que sostienen el funcionamiento de todo el grupo delictivo. Si bien esto implica riesgos externos, el hombre tiene bien en claro que en un negocio como el narcotráfico, los problemas también pueden provenir desde adentro. ¿Cuál es la cosa peor que te podría pasar? A mí, en mi persona, sería perder la vida, más que nada. ¿Quién te podría matar? Podrían ser mis mismos compañeros. Podría llegar al punto en el que yo le fallara a mi jefe y él mandara a matarme. Podría ser el gobierno. Podría ser cualquier persona que me tuviera envidia. La traición y las ejecuciones por errores son moneda corriente en este rubro. Es por eso que Luis cuenta con su propio grupo de seguridad personal que se encarga de acompañarlo a todas partes. Puede sonar increíble, pero este jefe de plaza sinaloense tiene su guardia lista para matar o morir.
En general, estos comandos están compuestos por muchachos jóvenes y con ganas de participar en tiroteos y vivir la vida de un pistolero narco, con sus lujos y precariedades. Más allá de la necesidad económica, hay una mitología y un aura legendaria que rodea a los sicarios. Son respetados y temidos, buscados por la ley y en constante equilibrio entre la vida y la muerte. Es por eso que ese trabajo resulta atractivo para muchos individuos. Escuchemos las palabras de uno de los escoltas de Luis respecto a su relación con el jefe. O sea, me siento a gusto trabajando. A veces que yo voy y hago recorridos, o sea, en la moto. Hago recorridos así por la zona donde estamos y pues a gusto porque donde él está estamos nosotros, comemos lo que él come y así, pues, o sea, más que patrón también llegamos a hacer como una amistad con él, pues. El sicario que acabas de conocer es apenas mayor de edad, pero ya tiene en su conciencia y su prontuario la muerte de varias personas ordenadas por su jefe de plaza. Desde que es adolescente, este joven fue entrenado para manipular rifles de asalto y todo tipo de armas de fuego que están dentro del arsenal sinaloense. Ten en cuenta que el poder económico de esta organización les permite tener acceso a plataformas del más alto nivel militar. Estamos hablando de ametralladoras, rifles antimaterial calibre .50 y toda clase de herramientas destructivas. Con esos juguetes se divierte el sicario encargado de defender a Luis en caso de que las cosas salgan mal. Lo curioso es que entre ellos se genera una relación de proximidad, pero también de entendimiento mutuo. Ambos provienen de entornos similares y han hecho un recorrido bastante parecido, desde la vida marginal en las calles a la integración dentro de una fuerza criminal que les proporciona los lujos y el respeto que no encontraron en otros ámbitos. Es un ciclo que se repite. Algunos pocos jóvenes reclutados por el narco se transforman en líderes y referentes que con el tiempo estarán encargados de sumar sangre joven a las filas de la organización. Así es como la maquinaria se alimenta y crece de forma constante. Claro está que Luis, como expuntero, también ha utilizado armas de fuego y ha tenido que acabar con la vida de rivales y autoridades. Escuchemos cómo asimila la muerte y el duelo este referente narco. Es algo muy sentimental la primera vez que lo haces, porque pues le estás quitando la vida a una persona. Puede que tengas una pesadilla, incluso puede que te agarre una desesperación, se te suba la presión, pero ese sentimiento va bajando. Ahorita ya lo miro como algo normal. Como te adelantamos, Luis es solo una pieza dentro de un rompecabezas gigantesco que está integrado por varios operadores dispersos a lo largo y ancho de México. Y las fronteras no son un límite, ya que en el último tiempo el foco de los negocios ha estado al norte del Río Bravo. Este es un momento ideal para ahondar en el alcance que tiene realmente el cártel que integra a este jefe de plaza. De acuerdo con estudios recientes, la hegemonía de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación ha eliminado a toda la competencia en el mercado estadounidense. Según autoridades norteamericanas, ambos cárteles rivales son los únicos mandamases en cuestión de drogas ilícitas en el continente. Los hallazgos generaron, como ha sido en otras ocasiones, muchísima polémica, ya que están en contradicción evidente con la posición oficial del gobierno mexicano. Este último ha insistido que en el suelo azteca no se produce fentanilo y que el cártel de Sinaloa solo es un intermediario en la larga cadena de tráfico que empieza en Asia. Contrario a lo propuesto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la DEA puso la mira en el hecho de que la Marina Mexicana asumiera el control aduanal y la vigilancia de los principales puertos del país. Para los expertos norteamericanos, hay colaboración entre delincuentes y uniformados, siendo ese el factor que permite el ingreso de toneladas de cocaína y otras sustancias como el fentanilo. El tenebroso diagnóstico se remata con señalamientos de corrupción sobre jueces y funcionarios de todos los niveles del gobierno mexicano, aunque no se detallan los cargos ni se explicitan nombres. Ese ha sido el mayor punto de fricción con López Obrador, quien en 2023 acusó a la DEA de estar detrás de una ola de filtraciones periodísticas que vinculaban a su círculo cercano con el crimen organizado.
En ese gran esquema que involucra a instituciones de varios países e incluso al Ejército de México, el rol de un operador como Luis puede parecer ínfimo, pero eso es una percepción errónea. Los jefes de plaza son piezas fundamentales que motorizan no solo la producción, sino también el envío de las sustancias ilegales sin importar el costo humano que implique ese trabajo. Al ser cuestionado por las víctimas colaterales de su trabajo, el protagonista de este video respondió esto. Como padre te digo que no hay justificación, pero también como narco te digo que pues las personas buscan su propio mal. Si tú eres una persona trabajadora, si tú eres una persona honesta, que no le hace mal a nadie, se te respeta. Si andas robando, si andas asaltando, si andas matando, si eres robacarros, si andas secuestrando, pues obviamente son cosas malas que se pagan con la muerte. Es impactante la calma con la que este hombre describe la matanza de elementos que para él resultan indeseables. También resulta paradójico cómo los cárteles, quienes son los principales hacedores de violencia en México, se proponen como reguladores morales para eliminar a ladrones, secuestradores y delincuentes de poca monta. Por lo general, en las entrevistas brindadas por sicarios y jefes de plaza, ellos hablan del respeto al trabajador que no se inmiscuye en asuntos ilegales. En realidad, eso no ocurre. Muchas de las víctimas del narcotráfico son personas humildes que o bien quedaron atrapadas en el fuego cruzado de alguna salvaje balacera, o fueron rehenes de secuestros, torturas y extorsiones realizadas por pistoleros. A continuación veremos un brutal enfrentamiento entre operadores del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que aconteció en Zacatecas. Cuesta pensar que en un duelo callejero en el que se emplearon rifles AK-47 y AR-15 no haya tenido algún tipo de consecuencia para los vecinos de la zona. Ya sea la destrucción de sus propiedades o la muerte de personas inocentes, las disputas entre cárteles siempre terminan con el derramamiento de sangre. Relatos como el de Luis son de gran importancia, ya que desde hace tiempo los expertos en narcotráfico tratan de resolver el enigma del cártel de Sinaloa. Con esto nos referimos a cuál es el estatus actual del grupo luego de la condena a su fundador y referente, el Chapo Guzmán, en el año 2019. De acuerdo con la DEA, actualmente el CDS no tiene un líder claro que lleve adelante los operativos y que tenga contacto con cada jefe de plaza. La agencia antidrogas norteamericana asegura que la organización criminal se ha dividido en varias facciones separadas, pero que cooperan entre sí para mantener los territorios conquistados en el pasado. Incluso si esto es cierto, la mafia sinaloense continúa siendo la mayor amenaza a la seguridad internacional. Para darte una perspectiva de lo influyente que es el CDS, hoy en día es la organización narcomexicana que más empresas y personas tiene incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En otras palabras, un documento elaborado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para mantener un registro sobre los activos sospechosos de lavado de dinero. Esto quiere decir que el frente delictivo fundado por el Chapo Guzmán tiene un alcance superior al de muchas empresas legítimas e importantes. Entre mayo de 2007 y junio de 2019, el Tesoro ha emitido 47 alertas contra los operadores financieros del cártel de Sinaloa, pero no siempre es posible incautar las ganancias producto del trasiego de sustancias ilegales. Durante el juicio llevado a cabo en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, la Fiscalía estimó que las ganancias del narcotraficante ascendían a los 14.000 millones de dólares. Para calcular esa cifra, la Fiscalía de Nueva York sumó la cantidad de droga que el capo envió a Estados Unidos y la multiplicó por su costo en el mercado negro. Por lo documentado por las propias autoridades norteamericanas, parte importante de las ganancias de la organización se enviaron a México en efectivo,
pero otra parte de los recursos, se presume, se inyectó a las empresas y operadores financieros del cártel en suelo del tío Sam. Ese es el nivel de las operaciones que lleva a cabo este grupo que domina con puño de acero el negocio desde hace 30 años. Para cerrar esta entrega, nos parece adecuado recurrir a las palabras de Luis respecto a su eventual destino y la posibilidad de enfrentarse a la justicia, tal y como lo hizo el Chapo. Yo considero que si merezco el castigo y un día me agarran, estaré consciente que me lo dieran. Mientras tanto, pues me sigo escondiendo, me sigo protegiendo y pues si me pueden agarrar, que me agarren. Pues un consejo para las personas que piensan meterse. Lo mismo ahorita, que no hay vida en esta vida, en este negocio no hay vida. Solo el tiempo y el destino dictarán cómo terminará sus días este jefe de plaza. La única certeza es que la crisis de seguridad continúa azotando México y la solución a estos problemas aún no ha sido encontrada. ¿Cuál es la regla número 1? Y los dos comandantes dijeron, si no hay cuerpo, no hay delito que perseguir. Dice. Ok, dice, a ver, ven para acá tú, greñudo, dice. Córtale la mano, dice, sin miedo. Y el tipo todavía estaba vivo. Señor, pero no lo quieres hacer. Nada más dime que no lo quieres hacer. Y sabías que si decías que no te iban a matar. Y agarró el chavo la mano, temblando igual, y empezó a cortarle la mano. A mí me cortó, quitarle la parte de aquí. ¿Y qué hiciste? Lo tuve que hacer, no había opción. No tienes opción. El miedo, la sangre. Ingresar a un cártel tan peligroso y sádico como el Cártel Jalisco Nueva Generación no es un simple trámite, es un proceso en el que debes dejar de lado tu humanidad para convertirte en una bestia. Lo que acabas de escuchar es solo una de las múltiples pruebas de iniciación que se realizan para comprobar si los nuevos sicarios pueden ser tan despiadados y sanguinarios como sus comandantes. Pero si cortar partes humanas te parece repulsivo, los rituales que analizaremos en esta entrega te revolverán el estómago y te congelarán la sangre. Desde torturas interminables al canibalismo, los cárteles no tienen límites a la hora de filtrar a sus ingresantes. Acompáñanos en esta nueva y morbosa entrega de Militarmente para descubrir todo al respecto. La brutalidad del crimen organizado en México ha ido en constante aumento desde el inicio de la infame guerra contra el narcotráfico, la cual comenzó en diciembre de 2007 durante la gestión del entonces presidente Felipe Calderón. Desde entonces, los constantes choques entre bandas y militares han generado una espiral en el que a métodos más salvajes, más estatus se consigue dentro del negocio sicarial. De esa vorágine de violencia es que surgen los rituales de iniciación sobre los que te hablamos al inicio de este video. ¿De qué otra forma serían estos hombres capaces de ejecutar, masacrar y desaparecer a cientos de personas? Lo que verás a continuación es solo un pequeño ejemplo del inmenso abanico de atrocidades que realizan los sicarios del narcotráfico. Este es uno de los tantos ajusticiamientos delictivos. Si piensas que ese es el último paso, estás equivocado. Luego del desmembramiento sigue algo mucho más oscuro. Las primeras historias de horror relacionadas al canibalismo aparecieron en 2014. En marzo de ese año, autoridades y medios de comunicación dieron a conocer que el grupo narco conocido como los Caballeros Templarios extraían órganos de sus víctimas como ritual para dar la bienvenida a los nuevos integrantes. Las fuerzas policiales han reconocido que investigaron testimonios de personas que aseguran haber estado en ceremonias encabezadas por Nazario Moreno, mejor conocido como el Más Loco, fundador del cártel y mesías espiritual de esos criminales. El infame capo narco falleció el 9 de marzo de 2014 durante un enfrentamiento con infantes de la Marina, pero no fue la primera vez que cayó abatido.
Años antes, en noviembre de 2010, había sido erróneamente declarado muerto por el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Un traspié que le dio más mística a su figura. Los rituales se convocaban por la noche en algún lugar seguro para la organización. Era una suerte de misa oscura y perversa donde regía la locura. De acuerdo con el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, los narcos llamaban cenas a esos encuentros, pero estaban muy lejos de ser un banquete común y corriente. Como proceso de iniciación, utilizaban los restos de enemigos fallecidos, en especial el corazón. Ese órgano era seleccionado tanto por su peso simbólico como por su lazo con viejas tradiciones aztecas y mayas. Luego de removerlo, los comandantes obligaban a sus subalternos a comérselo. Los templarios, sin embargo, no fueron la única organización que realizó ceremonias crueles para probar a sus nuevos miembros, o como una forma de ascender en la organización. Donde ellos aseguraban que comían carne humana para iniciar a los nuevos grupos de personas que se integraban con ellos como sicarios, y era un acto más bien como de deshumanización, como un acto de perderle el miedo al terror. En Tamaulipas, los Zetas secuestraban a los pasajeros varones de los colectivos que circulaban por el municipio de San Fernando y en algunos casos los obligaban a golpearse entre ellos hasta morir. Eran peleas a puño limpio, pero si el combate se tornaba aburrido, los sicarios arrojaban cuchillos o palos para que fueran empleados por los gladiadores. Los sobrevivientes eran reclutados como sicarios. En Morelos, el entrenamiento de la organización de los hermanos Beltrán Leiva para los miembros adolescentes consistía en golpear con una tabla de madera a una persona desnuda y colgada de los pies. El proceso se repetía hasta que los músculos quedaban rojos y sangrantes. Un ex policía de Tamaulipas contó que un sicario originario de Guatemala reconoció haberse fumado a algunas de sus víctimas. Así como escuchaste. El asesino a sueldo, parte del sanguinario ejército de los Zetas, reconoció en una declaración que las cenizas de los cuerpos de sus víctimas eran mezcladas con marihuana. Las palabras del delincuente dejaron helado al oficial. Eso lo empezaron a hacer los caiviles, soldados de élite del ejército de Guatemala que llegaron con los Zetas. Se fumaban el espíritu del muerto y su fuerza. Sin embargo, todas estas prácticas quedaban ensombrecidas por la enfermiza reputación del cártel Jalisco Nueva Generación, una escuela de producir asesinos sin alma. Antes de continuar con esos procesos, hagamos un poco de historia para saber exactamente de quiénes estamos hablando. La figura central de esa organización es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien inició su carrera al mando de un grupo especial que servía a las órdenes de algunos capos de Sinaloa como Nacho Coronel. El trabajo principal de Cervantes era cazar y aniquilar a los antes mencionados Zetas, quienes para 2010 eran el grupo más peligroso y sádico de México. Eso hasta que conocieron a las infames tropas de El Mencho. En pocos años el grupo sicarial barrió con todo y logró exterminar no solo a ese frente, sino a varios más. Con el tiempo el poder de Cervantes fue tan grande que conformó su propio cártel, el CJNG, siglas de Cártel Jalisco Nueva Generación. Su ADN está ligado a la brutalidad, y para poder ser parte de una maquinaria de ese tipo, hay que tener una mentalidad especial que solo se consigue entre psicópatas y asesinos. Con el fin de contar con los mejores y más despiadados elementos, esta organización ha implementado las escuelas de terror, espacios donde se brinda adiestramiento especializado. Allí abundan los malos tratos, abusos, y los profesores no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de instruir a sus alumnos. Escuchemos los testimonios de un joven que pasó por ese infame sistema. ¿Qué es una escuela de terror? Un lugar donde se crea un sicario, un guardaespaldas, un custodio. Vives acostado al lado de un cuerpo, ves cómo matan a la gente, pruebas la carne humana.
Lo que relata ese hombre no es una exageración ni una historia de terror hecha para asustar a los niños. Abundan reportes respecto a esas prácticas, y todos coinciden en que se consumen cuerpos fallecidos a diario. Por lo general se realiza en las primeras salidas armadas del postulante, una suerte de bautismo de fuego doble, en el cual quita una vida, pero también prueba la sangre. Las órdenes son dadas sin previo aviso. Simplemente el nuevo recluta es forzado a cortar un trozo del cuerpo sin vida de una persona y luego comerlo. No hay tiempo de prepararse mentalmente para ese horror. El sicario debe tomar una decisión en pocos segundos: obedecer, perder cualquier rastro de humanidad y sumarse al cártel, o negarse y ser ejecutado en el lugar. No hay registro sobre qué cantidad de nuevos sicarios dicen que no ante este tipo de órdenes. Es probable que la inmensa mayoría acepte ese bocado caníbal, pero de seguro hay muchos otros cuyos estómagos no pudieron soportarlo. Sus testimonios nunca serán escuchados, ya que reposan varios metros bajo tierra. En cambio, recurrimos nuevamente a las memorias de este hombre que vio ese infierno en primera persona. Que quizás ellos detectaron que era el más tímido de nosotros, le dijeron: a ver, ven para acá, dice, córtale la cabeza. Le empezó a cortar la cabeza. Ahora, ¿ves esa piedra que está allá? Dice, machaca la cabeza con esa piedra. Y le empezó a tirar los pedazos más fuerte, dice, que no quede nada, y que quede como una máscara porque te la vas a poner ahorita, dice. Y volaban pedazos de dientes, pedazos de la dentadura, masa cefálica. La primera información sobre estas prácticas salió a la luz en 2017, cuando 12 integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por ser los presuntos responsables del asesinato de 5 personas. Los sujetos aprehendidos declararon a las autoridades que al momento de ser reclutados por la organización liderada por el Mencho, no solo se les entregó un arma de fuego, sino que también fueron obligados a comer carne humana como parte de un macabro ritual. Si no procedían, se los ejecutaba en el instante, ya que se consideraban no aptos para llevar adelante una vida de delincuencia e ilegalidad. Si lo que te hemos contado hasta este punto no te revolvió el estómago, prepárate para lo que sigue en esta repugnante historia. Luego de consumir la carne humana, debían almacenar esos cuerpos repugnantes. Los narcocaníbales también indicaron que después de cortar a sus víctimas en pedazos, guardaban los restos dentro de un congelador en lugar de quemarlos o arrojarlos a fosas clandestinas. A primera impresión esto puede parecer una táctica totalmente errónea, ya que el fuego es un mejor agente destructor de evidencias que los cubiertos de un joven asesino. Pero tienes que tener en cuenta que el CJNG es el grupo más poderoso y virulento de todo México. Se maneja con una impunidad que ningún otro cártel ha logrado. Es por eso que puede darse el lujo de tener su propio refrigerador repleto de cuerpos humanos para el consumo de los jóvenes reclutas. Si te preguntas qué se siente probar la carne de otra persona, qué mejor que escuchar las duras palabras de alguien que conoce ese sabor y que vivió para contar sus macabras experiencias. El primero y me dijo, cómelo. No se vale vomitar, dice. Cómelo. Y volteé a ver al jefe de la plaza. ¿Es tu bautizo? ¿Tú dices? Y lo agarré sin dejar de mirarlo y lo comí y lo traté de mascar y lo pasé. Y fueron pasando los otros, hubo uno que no se lo pudo comer, lo vomitó y se lo levantaron con tierra. Cómetelo, es la última oportunidad que te doy. Este macabro ritual de iniciación fue confirmado por Fernando Valenzuela Pernas, entonces titular de la Fiscalía General de Tabasco, quien indicó que la carne correspondía a un hombre que fue hallado sin brazos ni piernas y habría sido asesinado por el CJNG. No se pudo confirmar si la víctima tenía algún lazo con el mundo del trasiego de estupefacientes o si era una simple persona inocente que se cruzó en el camino de las bestias. Esto último no sería sorprendente, ya que en muchas instancias la inocencia de la persona consumida es un factor más que se suma a lo atroz del ritual. Los jóvenes postulantes saben que acaban de torturar,
y devorar a un individuo que no solo no tenía familia y seres queridos, sino que no tenía absolutamente nada que ver con los negocios turbios del narco. Las víctimas colaterales son algo a lo que deberán acostumbrarse si pretenden ser útiles para el Mencho. Después de todo, son los civiles quienes suelen fallecer en el fuego cruzado entre sicarios y militares. Añadido al ritual relacionado con el canibalismo, el Cártel Jalisco Nueva Generación también cuenta con otras iniciaciones con sus nuevos reclutas, las cuales incluyen la disolución de cuerpos en ácido, decapitación y tortura. Una de las tantas actividades necesarias para una empresa tan prolífica como el CJNG es el manejo de sus desechos humanos, y eso incluye el uso de poderosos químicos para desprender la carne de los huesos y disolver todo en un jugo putrefacto. No es un acto que puedan hacer todas las personas. Hace falta un estómago de acero y una falta de empatía absoluta. Es por eso que en ciertas ocasiones las pruebas de iniciación están relacionadas a este tipo de actividades. Estos oscuros campos de entrenamiento son un misterio y se encuentran dispersos por todo el territorio mexicano. En algunas ocasiones cambian de ubicación para distraer a las autoridades. Lo único que es seguro es que son muchos y allí se llevan a cabo actos atroces. Ha descubierto al menos 5 campamentos que el cártel operaba como centros clandestinos de entrenamiento y narcolaboratorios, además de que se han ubicado otros en Veracruz y en Tabasco. 2017 fue un año clave para revelar todos estos crímenes. Tabasco fue epicentro de otro caso estremecedor que alertó sobre prácticas de antropofagia o canibalismo entre la juventud local. 2 adolescentes que comenzaban su carrera criminal fueron atrapados por la policía y luego de una breve interrogación reconocieron que fueron obligados a comer la carne de una de sus víctimas como parte de un rito de iniciación del Cártel Jalisco Nueva Generación. La descripción del proceso fue idéntica a la brindada por el grupo de 12 asesinos que te relatamos previamente. Los muchachos tomaron el alimento de un cuerpo sin vida de un soldado enemigo que acababan de asesinar, luego lo deglutieron parte por parte. En aquel entonces el frente liderado por el Mencho se encontraba en plena disputa por convertirse en la organización criminal hegemónica en México, por lo que guerreaba en diversos estados contra operadores de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Durante esa guerra sin cuartel, la estrategia del CJNG fue reclutar masivamente, en muchas ocasiones a punta de pistola. Los comandantes entraban a un poblado humilde, seleccionaban a un grupo de adolescentes y los enviaban a la fuerza a los campos de entrenamiento. Allí se les explicaba cómo utilizar un rifle de asalto tipo Kalashnikov o AR-15 y se les advertía: si no obedecían, sus familias pagarían el costo de su rebeldía. Lo que no se les avisaba es que luego tenían que convertirse en repugnantes caníbales para completar su transformación en sicarios. 15 y 16 años de edad. ¿Está comprobado que consumieron carne humana o es solo su testimonio o sí se puede comprobar? ¿Sí lo tienen comprobado? Difícilmente, es difícil comprobarlo, Azucena. Lo dijeron ellos con mucha firmeza desde el momento en que fueron asegurados. La Fiscalía no quiso filtrar información sobre los menores que relataron semejante atrocidad. Más allá del hermetismo de las autoridades, luego se supo cómo ocurrió ese macabro festín de carne humana. El inicio se remonta al 22 de mayo de 2017. En la tarde de aquel día, un grupo de delincuentes entró a la comunidad de Villahermosa, capital de Tabasco, para dirigirse hasta las puertas de una agencia de vehículos. Sin mediar palabra, los criminales atacaron el local disparando desde varias motocicletas. Las cámaras de seguridad de edificios aledaños revelaron cómo los delincuentes viva a una de las 5 víctimas del ataque. A otros 2 empleados les otorgaron el sádico privilegio de matarlos antes de cortarles la cabeza. El resto de los presentes fueron utilizando simples cuchillos de cocina. Durante ese tortuoso proceso es que los adolescentes consumieron parte de los restos como prueba de su valor y compromiso. Para coronar la sádica escena, los criminales dejaron en el sitio una manta con un mensaje firmado por el CJNG.
la marca de autor de esta organización que convirtió a México en un coto de caza. Una fuente de la Fiscalía de Tabasco confirmó al periódico El País que los jóvenes criminales estaban drogados con crack y ácido cuando cometieron el atroz acto. No es sorpresivo. Después de todo, los cárteles suelen proporcionar las primeras dosis de sustancias poderosas a niños y jóvenes. De esa manera logran una dominación absoluta sobre ellos. Las autoridades también dijeron que los menores no mostraron arrepentimiento alguno tras el hecho. Sus mentes ya estaban totalmente despersonalizadas y el consumo de drogas duras colaboraba a digerir lo que había sucedido. La situación legal de los adolescentes fue manejada en el más profundo de los secretos por la Agencia Especializada para Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal. Su estado actual es un misterio, pero si no fueron encarcelados, cabe suponer que regresaron a las calles para continuar con estas actividades, o caso contrario, que fueron eliminados por revelar secretos oscuros. Tal vez te preguntes cuál es el objetivo de pruebas tan extremas y salvajes. Después de todo, los sicarios que ingresan ya probaron que les interesa el negocio y que saben manejar armamento. Pues eso no es suficiente para estar al servicio de un capo como Nemesio Oseguera Cervantes. Como soldado del CJNG, en muchas ocasiones los sicarios se enfrentan a situaciones extremas donde no deben titubear. Puede que sea necesario aniquilar a una familia, desmantelar a un rival o secuestrar inocentes. En el momento en que el soldado narco duda o cuestiona los motivos para esos crímenes aberrantes, se muestra su debilidad y pone en peligro a toda la operación. Para evitar ese tipo de flaqueza, los comandantes de las 4 letras buscan llevar al límite a sus hombres, verificando que sean bestias capaces de los crímenes más bajos y repugnantes. Si una persona no tiene complicaciones morales en mutilar y comer la carne de un enemigo fallecido, entonces de seguro será un siervo fiel que acatará las órdenes más terribles sin dubitaciones. The most recent thing I saw was they killed a woman. I don't know if she was part of the cartel or whatever, but apparently she was. She was pregnant. She was like 7 months old, pregnant. They killed her, got the baby out, and killed the. Oh man. I mean, that just make my fucking skin crawl. Más allá de ser una forma de poner a prueba a los candidatos, David Pavón Cuellar, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, completa. Se intenta detectar debilidades, miramientos o consideraciones del sujeto que podrían impedir la realización del futuro trabajo como sicario. Y eso no es todo. Hay un fin práctico y realmente increíble. El experto lo ve de esta manera. El cártel sabrá y a menudo tendrá pruebas de que los nuevos miembros cometieron un crimen. Eso significa un gran poder sobre ellos, ya que podrá denunciarlos a las autoridades, a otro cártel o a los familiares de la víctima, en caso de que deseen denunciar a la organización criminal o simplemente salir de ella. Otro objetivo psicológico importante que se logra mediante estas pruebas tan sádicas es la de despersonalizar al sicario. Una vez que cruza ese umbral de maldad, ya no hay vuelta atrás. Esa persona ahora opera como una máquina de matar que no tiene remordimientos ni culpas. Incluso en los sicarios que confiesan sus crímenes y hablan frente a las cámaras, en sus palabras no parece haber un arrepentimiento completo. Entienden que lo que hicieron no solo está mal, sino que es atroz, pero en el fondo de sus mentes no lo procesan de esa manera. Para ellos, fue otra tarde en la oficina. De esta forma llegamos al final de un video morboso, cargado de las peores ofensas que pueden cometer los sicarios mexicanos. Si quieres saber más sobre ese mundo oscuro y te interesan nuestros informes sobre su funcionamiento, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.